¿Qué tal, jovencitos del primero de secundaria del Colegio Genes? Les habla su profesor de geometría, Alan Enrique Calixto Carrasco. En esta oportunidad, jovencitos, vamos a ver el tema de congruencia de triángulos. Pero vamos a ver una breve definición de congruencia de triángulos. A ver, vamos a colocar la definición. ¿Ya? Primer punto, la definición. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a enmarcarlo así bonito, ¿sí? La definición. Ya, vamos a colocarlo aquí de rojito. Entonces diremos dos triángulos son congruentes cuando dos triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes, sus lados correspondientes, ¿correcto? Sus lados, ¿ve? Sus lados correspondientes cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud, coma, y sus ángulos correspondientes, ¿ya? Correspondientes, la misma medida. ¿Ya? Y sus lados correspondientes tienen la misma medida. Vamos a colocar, tienen la misma medida. ¿Ya? Entonces, cuando dos triángulos son congruentes, es cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud, ¿correcto? Y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. O sea, son iguales, ¿entiendes? En pocas palabras, son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero vamos a ver cuándo se cumplen que los triángulos son congruentes o iguales. Entonces vamos a pasar al siguiente subtítulo, que vendría a ser casos de congruencia. Entonces vamos a colocar aquí casos de congruencia. ¿Correcto? ¿Cuándo uno debe saber que dos triángulos son congruentes o iguales? ¿Correcto? Entonces vamos a colocar casos de congruencia. Entonces vamos a hacerle su marquito también. ¿Correcto? Casos de congruencia. Ahí está. Casos de congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Casos de congruencia. ¿Sí? Casos de congruencia. Entonces,
Cuando yo establezco una relación entre congruencia de dos triángulos, muchachos, se van a ver los tres casos importantes, ¿correcto? ¿Y cuál es el primer caso? A ver, vamos a ver. El primer caso es, este es el primer caso, mira, voy a colocarlo aquí, mira, ve, es ángulo, lado, ángulo, mira, ve, ángulo, lado, ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Vamos a subrayarlo, ¿ya? Vamos a subrayarlo con rojo. Las ideas más importantes, ¿ya? Se sombrean con rojo, por favor, ¿sí? Entonces, el primer caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, o cómo se denomina, ala, ángulo, lado, ángulo, ¿correcto? Ahí está, ala, ¿listo? Ese es el primer caso de congruencia. Entonces, supongamos, jovencitos, mira a ver, supongamos que yo tengo, yo tengo un triangulito, mira a ver, tengo un triangulito, acá está, mira a ver, un triángulo ABC, ¿correcto? ¿Ya? Un triángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, mira, ve el triángulo ABC. Pero también tengo el triángulo PQR. Y tengo el triángulo PQR. Aquí lo voy a colocar. ¿Sí? ¿Correcto? Si yo tengo el triángulo ABC, pero también tengo, estimado, mira, ve, pero también tengo el triángulo PQR, ¿correcto? Pero también tengo el triángulo PQR y cumple este caso. Vamos a ver. Supongamos, mira, ve, que yo tengo esos dos triángulos y, por ejemplo, ¿ya? Dices ángulo, lado, ángulo. Entonces, yo tengo ángulo, ¿correcto? Yo tengo el ángulo, supongamos que el ángulo A mide teta. ¿Correcto? ¿Listo? El ángulo A mide teta. El ángulo AC vamos a denominarle así, mira, ve, una bolita. ¿Correcto? Así. Y el ángulo C vamos a colocarle beta. ¿Te parece? Ahí está. Yo tengo otro triángulo, jovencitos. Yo tengo otro triángulo. ¿Qué triángulo es? Ah, ya, el triángulo PQR. Ah, muy bien. Y si el ángulo P mide también teta, ¿correcto? ¿Ya? El lado PR, bolita le voy a colocar también, mira, ve, estimado. Y el ángulo R le voy a colocar beta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, mira, ve, si tú te das cuenta, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, mismo ángulo teta, lado bolita, ángulo beta. ¿Te das cuenta? Entonces, si cumple este caso, ¿correcto? Ángulo, lado, ángulo, entonces nosotros podremos decir de que estos dos triángulos son congruentes o iguales. Podemos decir eso. Esos dos triángulos. ¿Qué quiere decir, profe? Que el lado AB tiene la misma longitud que el lado PQ, ¿correcto? Y el lado BC también tiene la misma longitud que el lado QR. Y todos son iguales, completamente iguales. Entonces diremos que esos dos triángulos son congruentes o iguales. Congruentes, así mira bien. Congruentes. Ese es el símbolo de la congruencia. Congruentes o iguales, esos dos triángulos, ¿correcto? Pasamos al siguiente caso, ¿ya? Pasamos al siguiente caso, ¿correcto? Pasamos al siguiente caso. Mira, ve. ¿Cuál es el siguiente caso? Muy bien, vamos a dividir la pizarra, ¿sí? ¿Correcto? ¿Cuál es el siguiente caso, profe? Muy bien. Para que tú establezcas la relación de congruencia
entre dos triángulos, el siguiente caso va a ser, ¿correcto? Ya vimos este caso de aquí, vamos al siguiente. ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál es? Me intriga. Muy bien. El siguiente caso vendría a ser, mira, ve, lado, ángulo, lado. ¿Te das cuenta? Lado, ángulo, lado. Voy a colocarlo aquí. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O aquí. Aquí vamos a colocarlo, ¿ya? Lado, ángulo, lado. Así. Lado, ángulo, lado. Vamos a enmarcarlo, vamos a seleccionarlo bien porque tú tienes que recordar bien este caso. ¿Ok? Vamos a enmarcarlo bien, seleccionarlo bien porque debes acordarte, ¿sí? ¿Correcto? Entonces este caso es lado, ángulo, lado. ¿Y cómo se le conoce? Se le conoce como LAL. LAL. Lado, ángulo, lado. LAL. ¿Correcto? ¿Sí? El anterior era ALA y este es LAL. Entonces, supongamos, pues jovencitos, que yo tengo, mira, ve, ¿correcto? Supongamos que yo tengo el triángulo otra vez ABC, ¿correcto? Suponte que yo tengo aquí, voy a colocarlo aquí, el triángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El triángulo ABC, ahí está. ¿Sí, jovencitos? Ahí está, el triángulo ABC. Pero también tengo, ¿sí? También tengo el triángulo, ¿correcto? El triángulo, ¿qué triángulo, profe? El triángulo PQR, ¿sí? El triángulo PQR, ¿correcto? Tengo el triángulo PQR. Tengo el triángulo ABC, pero también tengo el triángulo PQR, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Tengo esos dos triángulos y cumple lo siguiente, lado, ángulo, lado. Supongamos, amiguito, que el lado AB mide bolita, ahí está, ¿correcto? El ángulo B mide, supongamos, teta, ¿ya? Y BC, que tú ves ahí, mide rayita, dos rayitas ahí. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Dos rayitas. Y nos encontramos con otro triángulo, que es PQR. ¿Me entiendes? Nos encontramos con otro triángulo que es PQR, que también PQ mide bolita, ahí ponle así. Eso da a denotar, jovencitos, que tienen la misma medida PQ que el lado AB. El ángulo Q lo denominaremos también teta y QR rayita, dos rayitas, ¿no es cierto? Dos rayitas, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, eso quiere decir que esos dos triángulos son congruentes o iguales. Se cumple, jovencitos, el segundo caso de congruencia, ¿correcto? Entonces, estos dos triángulos son congruentes o iguales. Entonces, así vamos a colocarlo aquí. Congruentes o iguales, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que todos los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir, profesor? No le entiendo. Que este lado, BC, tiene que ser igual a este lado. ¿Me entiendes? Los dos tienen rayita. Acá, este lado AB tiene que ser igual a este lado PQ, porque los dos tienen, ¿no?, esta denominación, que es bolita. ¿Me entiendes? Correcto. Ahora, y este AC, por lo tanto, también tiene que tener la misma medida que el lado PR. La misma longitud, mejor dicho. La misma medida hablamos para ángulos. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, mira, ve, ¿quién se le opone estas dos rayitas a este lado BC? El ángulo A. Quiere decir que el ángulo A tiene que ser igual, ¿quién se le opone a QR? Que es el mismo lado, el ángulo P. Tiene la misma medida, la misma medida. Lo mismo aquí, AB, que es bolita, ¿quién se le opone? C. Y PQ, que es bolita, también debe tener la misma medida que tiene el ángulo C. ¿Me entiendes? Ya, cuando tú te das cuenta de ese segundo caso, estableces que esos dos triángulos son perfectamente iguales. ¿Correcto? ¿Listo? Pero falta un caso más. Falta un caso más de congruencia. ¿Sí, profe? Sí. ¿Cuál es el caso? El tercer caso. ¿Correcto? El tercer caso es lado, lado, lado. Entonces colocamos aquí lado, lado, lado. ¿Sí? Acá lo voy a colocar.
lado, lado, lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Vamos a seleccionarlo, lado, 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 así de esta manera, ¿sí? Correcto, lado, lado, lado. Ahí está. Correcto, lado, lado, lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a colocar su abreviación. LLL. ¿Correcto? Lado, lado, lado. Ahora, ¿qué quiere decir lado, lado, lado? O sea, ¿cómo reconozco este caso? Muy bien. Entonces, de la misma manera, tengo un triangulito. Mira, ve, ABC. ¿Correcto? Tengo un triangulito. ¿Correcto? ABC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Tengo un triangulito ABC. ¿Sí? ¿Correcto? Tengo un triangulito ABC. ¿Sí? ¿Ya? Pero también tengo otro triángulo. Muy bien. ¿Cuál es ese otro? El otro triángulo es el PQR. Ajá. El otro es el PQR. Muy bien. Vamos a... El otro es el PQR. Vamos a ponerlo bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Si yo tengo un triángulo ABC y tengo el otro triángulo PQR. ¿Y qué quiere decir? Supongamos que este lado AB mide bolita. ¿Ya? ¿Correcto? Y este BC, rayita, 2 rayitas. ¿Correcto? Y este AC, ponle... ¿Qué le ponemos? A ver, bolita, 2 rayitas, ¿qué le ponemos? Barrita, ¿qué te parece? Barrita, ¿sí o no? Y tengo otro triángulo, ¿Cuál es? El triángulo PQR que ves ahí, ¿correcto? El triángulo PQR, que también a PQ le pongo bolita. Mira, ve. A QR le pongo 2 rayitas, ¿te parece? Y a PR le pongo barrita. Entonces vamos a colocar barrita. Ahí está. Cuando yo tengo dos triángulos con esas mismas características, entonces yo diré que los dos triángulos son congruentes o iguales. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Son congruentes o iguales. ¿Correcto? Entonces, bien, ¿qué quiere decir? Que bueno, el ángulo que se le opone a bolita, que es C, tiene la misma medida que el ángulo que se le opone a bolita, que es R, ¿no? ¿Correcto? Que el ángulo que tiene opuesto a las dos rayitas, que es A, es igual, congruente, igual, tal cual, igual al ángulo que se le opone a estas dos rayitas, que es P. ¿Correcto? ¿Listo? Lo mismo, el ángulo que se le opone a esta barrita, que es B, es igual, tiene igual medida que el ángulo que se le opone a esta barrita, que es Q. ¿Me entiendes? Esos dos triángulos son congruentes o iguales. Así. Ese es el símbolo de congruencia, ¿correcto? Muy bien, jovencitos. Entonces, esos son los 3 casos de congruencia, los 3 más importantes. Profe, pero ¿quiere decir de que hay un caso más? Claro, sí hay un caso más, pero estos son los 3 más importantes. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Tomen nota, por favor, jovencitos. Jovencitos del primer año de secundaria, pasamos a los ejercicios aplicativos, ¿correcto? De la página número 52. O sea, aplicaciones, página número 52. Página número 52. ¿Sí? Todos, por favor, con su material, ¿sí? Para desarrollar estos 5 ejercicios. Mira, a ver.
Dice, el primero, calcular el valor de x. Si tú puedes observar, mira, ve, estimado, tú puedes observar, aquí está, mira, ve, el lado A, y aquí también está A. Vamos, lado, ¿no? El ángulo alfa, mira, ve, aquí está alfa, y aquí también está alfa, ¿sí o no? Lado, ángulo, ¿correcto? Y aquí el lado B, en este caso también es B, ¿sí o no? Entonces, ¿qué caso es de congruencia será? El caso de congruencia es lado, ¿correcto? Ángulo, mira, ve, lado, ¿correcto? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya encontraste el caso de congruencia, es el caso número 2, ¿sí o no? Lado, ángulo, lado. Entonces, cuando tú encuentras el caso de congruencia, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, jovencitos? Muy bien, que aquí, ¿quién se lo pone? A alfa se le opone 12. Y como ya te diste cuenta del caso de congruencia, quiere decir que estos dos triángulos, ¿correcto? Tanto ABC como PQR son congruentes o iguales. Entonces, ¿quién se lo pone a alfa aquí? 12. Tiene que ser igual a quien se lo ponga a alfa aquí, que es 4x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya descubriste el caso. Entonces diremos que 4x es igual a 12. Por lo tanto, jovencitos, x es igual a 3. Y ya está tu respuesta. La respuesta es 3. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que ver a qué caso de congruencia pertenece y de ahí establecemos la relación de igualdad. ¿Correcto? O la relación de congruencia. ¿Entiendes? Vamos con el siguiente, mira, ve. Mira, ve, amiguito. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Muy bien, vemos el ejercicio número 2. Si acá es 90 grados, es obvio que aquí también es 90 grados, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, estos dos triángulos rectángulos, si tú tienes ahí, si tú ves puedes observar, comparten este mismo lado que vendría a ser la altura. Entonces ponle una bolita rojita, ponle ahí si quieres. Y mira, ve, lado, correcto, lado, ángulo 90 y lado, ahí está, bolita rojita. ¿Dónde está el otro? Mira, ve, ¿dónde está el otro? Aquí, mira, ve, lado, M, ángulo y lado, bolita rojita, ¿sí o no? Entonces, vamos a llamarle aquí, ¿correcto? Vamos a llamarle aquí H. ¿Qué quiere decir? Que el caso vendría a ser lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Pero de quiénes? ¿Qué triángulos son? Los triángulos, yo te voy a colocar los triángulos. El triángulo, el primero es el ABH, que es congruente, ¿correcto? El triángulo ABH, que es congruente ¿con qué triángulo? Con el BHC, ¿no es cierto? O CHB, ¿no es cierto? CBH puedes colocarle, ¿correcto? CBH. Son congruentes, ahí está. ¿Por qué? Lado M, acá también M, ¿correcto? Ángulo 90, aquí también 90 grados. Y este lado que es el mismo para los dos, ¿sí o no? Ah, ya, profe, entonces ya encontré el caso de congruencia. Entonces, una vez que ya encontraste el caso de congruencia, diremos, ¿quién se lo pone? A ver, amiguito, al ángulo de 90 grados aquí, 6x, profe. Ah, ya, como son congruentes, son iguales, entonces diremos que aquí también tiene que ser igual. ¿Quién se lo pone 90 es 30? ¿Qué diremos? Que 6x es igual a 30, x es igual a 5. Por lo tanto, x es igual a 5. Esa sería la respuesta del ejercicio número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jovencitos? Entonces, de esa manera. Vamos con el siguiente ejercicio, a ver. Vamos con el siguiente. Por favor, todos con su material. ¿Correcto? Todos con su material. Dice, la figura calcula x. A ver, vamos a ver. Vamos a descubrir qué caso es. Vamos a descubrir. Mira, ve. Entonces, ¿qué te parece, mira, ve? ¿Qué te parece si a este ángulo le pongo un valor teta? ¿Te parece? ¿Está bien o no? Sí. Pero como es opuesto por el vértice, aquí también es teta. Ahí está. Ahora, ¿qué caso será, profesor? Mira, ve. ¿Qué caso te das cuenta? Mira, ve. Beta. Ahí está. A, lado, ángulo, lado y teta. ¿Te das cuenta? Ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto?
¿Y dónde está el otro que tiene las mismas características? ¿Correcto? Aquí al costado, pues mira, ve. Beta, ahí está, A, y acá está teta. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, este vendría a ser el caso ala, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que esos dos triangulitos son congruentes o iguales. Ahí está, ¿sí? Profe, ¿y ahora qué hago? Fácil, como son congruentes o iguales, entonces los lados correspondientes son iguales y los ángulos también correspondientes tienen la misma medida. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién se lo pone a A? Aquí dime, 4x. Entonces, como ya descubrís que son congruentes, este también tiene que ser 4x. Entonces diremos aquí, mira, 4x es igual a 40 grados, x es igual a 10. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, correcto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, x es igual a 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos al ejercicio número 4. Mira, ve, amiguito, mira, ve. Ejercicio número 4. ¿Qué es lo que te pide el ejercicio número 4? Te dan un dato. Si AC es igual a CE. Si AC, ponle así una bolita rojita, por favor. AC es igual a CE. ¿Correcto? AC es igual a CE. La pregunta es calcular el valor de X, ¿correcto? Calcular el valor de X. Muy bien, jovencitos. Entonces, si te piden calcular el valor de X, lo mismo. Yo este ángulo, mira de papá, yo este ángulo le voy a llamar teta. Como es opuesto por el vértice aquí, teta. A ver, chicos, ¿qué caso de congruencia ves ahí? A ver, ¿qué caso de congruencia ves ahí? Ah, ya, profe, el caso de congruencia que yo veo es, mira, ve, ángulo, ¿correcto? Lado, ángulo, mira, ve, ángulo, ahí está, lado, ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el caso ángulo, lado, ángulo, el primer caso, ¿no? Ala, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Entre qué triángulos? El triángulo ABC y CD, ¿no es cierto? Quiere decir que ABC es congruente, ese es el símbolo de congruencia de CD, ¿correcto? CDE. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, si esos dos triángulos son congruentes o iguales, tú dirás, ¿quién se le opone a teta aquí? Profe, a teta, al ángulo teta se le opone el lado 12. Como ya descubriste que esos dos triángulos, por el caso de congruencia, son iguales, entonces aquí también tienen que ser 12, pues amiguito. Entonces diremos 4x es igual a 12, por lo tanto x es igual a 10. Esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Mira, ve, fácil, ¿verdad? ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio número 5. Mira, ¿qué dice el ejercicio número 5? Vamos a leer, por favor. Lean, por favor, chicos. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver una lecturita. Hallar el perímetro de BCD. ¿El perímetro qué cosa es? La suma de todos los lados. La suma de todos los lados, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a descubrir qué caso es de congruencia. Mira, ve. A ver. Lado aquí, M. ¿Dónde está el lado M aquí? Aquí. Mira, ve. Ahí está. Ángulo beta. ¿Dónde está el otro ángulo beta? Aquí. Mira, ve. Lado N. ¿Dónde está el otro lado N? Aquí, mira, ve, papá. ¿Te das cuenta? Congruentes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a colocar así, mira, ve, que el triángulo ABC es congruente ¿con qué triángulo? Con el CED. CED. Pero ¿qué caso de congruencia es? Ahí está, pues. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lo vamos a colocar aquí. Lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Entonces, como ya viste que es el caso de congruencia, el segundo caso de congruencia, entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, diremos, ¿quién se lo pone? A ver, profe, ¿quién se lo pone aquí? Beta. Ah, ya. 4, ¿sí o no? Ahí está, 4. Entonces aquí, como este triángulo es igual, también vas a colocar 4. Ahí está. O sea que este ladito será 4 también. ¿Te das cuenta?
Pero eso no me piden a mí. ¿Qué es lo que me piden? El perímetro de BCD. Entonces colocamos, tú sabes que el perímetro se denota así como 2P, ¿ya? ¿De qué? De BCD. Voy a colocarle BCD aquí. ¿Y qué cosa es el perímetro? La suma de todos los lados. 4 más 4 más 3. ¿Sí o no? 4 más 4 más 3. ¿Correcto? Por lo tanto, BCD, por lo tanto, el perímetro de BCD, que es lo que me piden, será 11. ¿Correcto? Ahí está, 11. Esa sería la respuesta del ejercicio número, de la aplicación del ejercicio número 5. ¿Correcto? Muy bien. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Tenemos tarea? Sí, tenemos tarea. ¿Y cuál es la tarea, profe? Muy bien. ¿Cuál es la tarea, profesor? Excelente. Vamos a ver. La tarea, chicos. Vamos a colocar, mira, ve. Claro que tenemos tarea, chicos. ¿Sí? Siempre vamos a tener tarea. Así que, tranquilo nomás, ¿ya? Colocaremos tarea. ¿Sí? Tarea. Ahí. Colocamos, mira, ve. Tarea. ¿Sí? ¿Y cuál es la tarea, profesor? ¿Cuál es la tarea? Dígame usted. Muy bien, la tarea tú ya sabes, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno repetirlo. La tarea, correcto, es tec, 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 ahí está, de la página número 52. Tec de la página número 52. ¿De dónde a dónde, profesor? Del ejercicio 1, del 1 al 5. Esto sí o sí lo debes hacer, ejercicio del 1 al 5. ¿Estamos de acuerdo? Como sugerencia, puedes completar todo el TEC, puedes completar todo el demostrando mi logro. Como sugerencia para que practiques y bueno, ¿no? Las preguntas semanales, los exámenes que venideros puedas responderlo con éxito, ¿correcto? Pero lo que sí o sí me tienes que presentar es el TEC de la página 52 del 1 al 5. Muy bien, jovencitos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que les vaya bien, muchachos. Hasta luego.